a darle continuidad, chicos, chicas. ¿Sale? Bueno, quisiera hacer como un repaso general en el sentido de identificar qué es una adicción, qué no es una adicción, etcétera. A veces no son temas tan divertidos, pero te prometo que ayudan muchísimo también al momento de que tú hagas una intervención, porque hay pacientes que a veces son un poco renuentes al tratamiento y entonces dice, no, pero es que mi mamá también es adicto a la coca, o sea, al refresco, pues. O dice, no, pero es que mi papá también es adicto al cigarro, es que todos son adictos al café o son adictos al azúcar, etcétera. De alguna forma, pues están buscando minimizar su consumo, defendiendo su adicción. Hay que entender que eso es esperado, es un cerebro adicto, por tanto va a defender la sustancia a toda costa. Entonces, ¿qué es una droga? Toda sustancia no alimenticia que produce cierto grado de dependencia y tolerancia. Dependencia es que ahora yo necesito de esta sustancia para volver a sentir el mismo efecto. Tolerancia, que ahora necesito 2 y luego 3, 4, 5 y luego necesito mezclarlas, etcétera, etcétera. Entonces, toda sustancia que no sea un alimento va a ser considerada y que genere dependencia y tolerancia va a ser considerada como droga, ¿vale? Como sustancia. Ya no le llamamos droga, ya le llamamos sustancia psicoactiva, ¿sale? Ese es SPA, ese es el último concepto. Ahora, porque no todas las personas que consumen drogas tienen una adicción. Igual yo me puedo poner borracho una vez al mes y no necesariamente tengo una adicción, ¿sí? Incluso puedo llegar a fumar marihuana una vez a la semana y no necesariamente tengo una adicción. Algunas características o criterios diagnósticos, le llamamos de la adicción, del DSM-5 o del CIE-11, son, primero, que la persona experimenta síndrome de abstinencia, o la cruda, o la malilla, que una vez que dejas de consumir, comienzan a aparecer malestares físicos, emocionales, por detener el suministro de sustancias. Ese es el síndrome de abstinencia. Otra es que la persona invierte más tiempo del que tenía planeado. Es decir, yo pensaba tomarme una taza, un vaso, solamente un cigarro, y no sé qué pasó, que ya llevo tres horas sentado aquí en la cantina siguiendo tomando. Pero yo ya me tenía que ir hace rato, yo dije, nomás paso por una. Esa es otra. Que la persona que empieza a ver cierta afección en alguna esfera de su vida, en lo social, en lo emocional, en lo físico, en lo laboral, etcétera. El consumo ya está afectando dos o más áreas de su vida, ¿sí? A lo mejor en el trabajo no lo ha perdido, pero llega tarde al trabajo, o falta, o tiene menos rendimiento, deja de convivir con su familia, está afectando su sueño, deja de comer, le está generando tristeza, ansiedad, etcétera, etcétera. ¿Sale? Que la persona consume más cantidad de la que habitualmente estaba consumiendo, es decir, comienza a experimentar dependencia y que la persona, ah, no, perdón, eso se llama tolerancia, cuando consumes mayor cantidad y dependencia es cuando buscas para llegar a sentir el mismo efecto, ¿sale? Serán algunos de los criterios diagnósticos que ustedes ya han revisado en una prueba psicométrica que se llama ASIS, ¿sale? ¿Qué tan frecuente? Que es, básicamente es medir el patrón de consumo. El patrón de consumo es cada cuándo consumes, cuánta cantidad, cuánto tiempo le dedicas, qué tanto está afectando tu vida diaria, has intentado detener el consumo y no lo has logrado, etcétera, etcétera, ¿sale? Todo eso nos va a ir determinando si la persona tiene o no una dependencia. Este patrón de consumo se mide en un año, en los últimos 12 meses, ¿sí? Si una persona tiene fumando marihuana todo el mes, pero solamente lleva 30 días, acá no podemos hablar de una dependencia. Hablamos de un patrón de uso nocivo o consumo problemático. Una dependencia, si la persona consume todos los días, puede ser a partir de los 3 meses. Si lleva 3 meses consumiendo, además de las otras características, ya podemos hablar de una dependencia, ¿sale? Ya ni siquiera le llamamos adicción, le llamamos dependencia por cannabis, dependencia por uso de alcohol, dependencia por uso de cocaína, etcétera, etcétera.
Y cuando la persona no cumple con este patrón, antes se le llamaba abuso, ¿sí? Así como a veces le ponemos en los diagnósticos. Abuso de cocaína, cuando la persona sí tiene problemas con la cocaína, pero todavía no tiene una adicción, le llamamos abuso o comúnmente ya se le llama patrón de uso nocivo o consumo perjudicial de X sustancia, ¿sale? Lo más nuevo es patrón de uso nocivo. Ok, ahora, cuando la persona tiene una adicción, ya mencionábamos hace un momento que va a defender la sustancia a más no poder, tiene pensamientos que van, hagan de cuenta que van a defender la sustancia. Algo muy común que vamos a encontrar es cuando los pacientes dicen, es que empiezo a tener muchos problemas con mi pareja porque tomo mucho alcohol, este, y empiezo a tener problemas en el trabajo porque tomo alcohol y empiezo a tener problemas de dinero por tomar alcohol. Oye, ¿y no has pensado en dejar el alcohol? No, pero sí he pensado en dejar mi pareja, sí he pensado en dejar el trabajo, ¿sale? O sea, ellos van a defender la sustancia y normalmente tienen frases como yo cuando quiero las dejo, me las merezco porque al final pues, del día pues yo trabajo toda la semana y merezco un descanso, además yo no le hago daño a nadie, a mí nadie me las compra, yo no soy adicto, o alcohólico es la persona que se queda tirada en la calle, yo no, yo sí fumo marihuana, pero la marihuana es natural, aparte hace más daño el cigarro que la marihuana, etcétera, etcétera. Empiezan a tener este tipo de frases que buscan minimizar su conducta de consumo, ¿sale? Esto le llamamos pensamientos adictivos que básicamente lo que hacen es proteger su adicción. Obviamente, en este punto, nosotros todavía no podemos hacer confrontación tan directa, podemos llegar a hacer confrontación empática, ¿sí? Quiere decir que podemos puntuar hacer ciertas observaciones sobre su conducta, porque podemos llegar a decir, imaginemos a alguien que fuma marihuana y dice, no, pues es que hace más daño el cigarro, lo cual es falso, ¿sí? Fumar un cigarro de marihuana equivale a, a fumar 10 cigarros, ¿sale? Entonces, eso yo lo sé, ¿sí? Pero si yo se lo comento de manera directa, difícilmente voy a tener una respuesta favorable de él. Lo que sí, lo que sí, ahí se escuchan unos perros, ahí si alguien puede apagar su micrófono. Lo que sí es que si puedo hacer observaciones, le puedo decir al paciente, imaginemos, bueno, ya ves que tú no fumas cigarro, pero sí fumas marihuana, y como ahorita traes tos seca, normalmente cuando fumamos, lo que sea que fumes, te va a dar tos seca, ¿sí? O sea, y la gripa, en lugar de que te dura 3, 4, 5 días, te va a durar el doble de tiempo, le dura más a las personas que fuman. Lo que sea que fumes, ¿eh? Natural o no natural. Entonces, es ir encontrando la manera de cómo llegarle a la persona, porque tiene toda esta barrera por delante. Y mucho de lo que hacemos en consulta es buscar ir eliminando estas barreras, pues generando una alianza terapéutica. La alianza terapéutica es el vínculo entre el paciente y yo, ¿sale? Si no construimos eso, ese vínculo entre nosotros, difícilmente vamos a lograr algo más allá. O sea, si el paciente no confía en mí, más no vamos a lograr, ¿sale? Bueno, lo que ya decíamos, la tolerancia, voy aumentando la cantidad de sustancia. La dependencia es que ahora necesito esa sustancia para llegar a tener el mismo efecto placentero. El síndrome de abstinencia, a ver, los pacientes no nos van a referir, ay, sí, me dio síndrome de abstinencia. No, ellos le llaman cruda, malilla, la resaca, la pálida, ¿sale? Y todas las sustancias, todas generan síndrome de abstinencia. Por ejemplo, el alcohol, al día siguiente amaneces con dolor de cabeza, sudoración, ganas de vomitar, desesperación, etcétera, etcétera, ¿sale? La cocaína da mucha depresión al día siguiente también, ansiedad, arritmia cardíaca, o sea, taquicardia. La marihuana te da mucha hambre, mucha sed, te da ansiedad, te irritas con facilidad, etcétera, etcétera. Lo importante es que nosotros logremos identificar que esa sintomatología que aparece después de consumir se llama síndrome de abstinencia y que puede aparecer cuando ya hay una adicción, aunque a veces el paciente no lo menciona así, dice, no, pues yo consumí, no me pasó nada,
Oye, pero no dices que luego despertaste y tenías mucha hambre. Ah, bueno, sí, que no sé qué. Ok, todo eso forma parte del síndrome de abstinencia, pero nosotros tenemos que estar atentos a nivel de ojo clínico y también de escucha para saber eso que me está diciendo el paciente, si embona o no con la realidad que él está manifestando. Ah, bueno, acá era un videíto. Vamos a verlo y ahorita lo comentamos. Mm. Ok, a ver, alguien que quieran comentar. Tú, Jenny, hoy que nos honras con tu presencia.
¿Qué quiere que le comente, profe? Del video. ¿Qué alcanzas a identificar tú en el video? Que la droga se vuelve resistencia y ya no el mismo impacto que la primera vez. Perfecto, sí, esa es una de las características y sobre todo que el paciente sigue consumiendo a pesar de las consecuencias adversas. Si se fijan, el paciente ya no estaba disfrutando, pero a pesar de eso seguía y seguía, porque ya no podía parar. Y eso es bien importante que el paciente sepa y que la familia sepa también en algún momento, porque es como decirle al estómago no sientas hambre, ¿sale? Es un tema biológico también que ahorita vamos a ver. Ok, gracias. Gisela. Profe, yo nunca le había entendido ese video hasta ahorita. Ya lo habías visto entonces. Sí, en clases con usted, pero nunca le entendí. Y ahorita lo que percibo es que Ajá. pues empieza como con un efecto más duradero y conforme, pues sí, el consumo, lo de la dependencia, ¿no? Ujú. Y bueno, percibo que cuando se empieza a hacer como más gris, Ajá. el cómo puede ir afectando alguna, supongamos, algún área del paciente, pero como pues sí, que va en aumento hasta terminar consumiéndose a sí mismo. Sí, digo, al principio pues el efecto dura mucho y después va durando menos y eso precisamente es lo que lleva a las personas a seguir consumiendo. Y verdaderamente, o sea, tú chequen ustedes con sus pacientes, ya al último ya no disfrutaban el consumo, pero tampoco es como que pudieran parar. O sea, realmente es algo más grande que te va jalando y que te lleva pues a consumir. ¿Sí? Adalí, Que cada vez se iba, bueno, pues al inicio, o sea, el pajarito se ve así como hecho toda una bolita completa y ajá, conforme va avanzando como en cada caída, en la primer caída cae y pues, o sea, no fue tan fuerte y en la segunda caída cae más fuerte y como que se tiene que despabilar más. Ya como ujú, en la cuarta caída empieza como a verse el cuello como con dos bolitas y se empieza como a deformar hasta la última vez que succiona la cosa amarilla. perfecto. Es importante, fíjate, el paciente normalmente no tiene algo que se llama conciencia de enfermedad. La conciencia de enfermedad es que se dé cuenta de las consecuencias que le trae el consumo de sustancias. Normalmente no se da cuenta que se está desgastando su salud física, que empiezan a adelgazar, que ya no tienen tanto dinero, no se dan cuenta en qué momento dejaron de comer, en qué momento dejaron de dormir, etcétera, etcétera. Entonces, una de nuestras chambas como terapeutas, si es que el paciente vaya identificando, y lo puedes hacer así tal cual, ¿eh? Vamos a hacer una lista de tu, y de hecho en algún momento se trabaja la lista de tus 10 consecuencias. ¿Qué es, o cuáles son las, o como varias listas, qué consecuencias económicas te ha traído el consumo, qué consecuencias emocionales, familiares, sociales, legales, etcétera, etcétera, ¿sale? Buscando que de esta manera el paciente pueda hacer conciencia de su enfermedad. Ok, bueno, cuando el paciente experimenta un antojo, ese antojo le llamamos craving, ¿sí? Que básicamente es antojo, ganas de consumir, ¿sí? Como cuando se te antoja un refresco, una coca, algo se te antoja, lo mismo pasa con los usuarios. Ellos van a experimentar mucho, mucho craving, mucho antojo. Eso es normal, ¿vale? Eso va a pasar. Pero hay estrategias para hacerle frente al craving, al antojo, ¿sí? Normalmente utilizamos técnicas de parada de pensamiento, porque el antojo que te da por consumir dura 7 segundos. Con eso no consumes. Con lo que consumes es con lo que viene después. Imaginemos que escuches una canción de Cártel de Santa, por decir algo, y dices, ay, güey, ahorita se me antoja un toque de mota. Y luego dices, ay, sí, si me aviento lo último, que acabo ya tengo un mes que no consumo. Y bueno, como quiera la mota es natural. Y bueno, como quiera mi problema es el cristal y no la mota. Todo eso le llamamos pensamientos consentidores y esas cosas se va volviendo una especie de bola de nieve que te va a llevar nuevamente a consumir. Necesitamos detener el craving. ¿Cómo lo hacemos? Eh, con
estrategias de parada de pensamiento, como cuál, que en ese momento la persona se pueda dar un pellizco, ¿sí? Porque lo que queremos es que deje de pensar en eso, que se acuerde que él está motivando a dejar de consumir. A lo mejor dice, no, pues yo estoy dejando de consumir por mis hijos. Entonces se recomienda que traigas una foto de tu hijo. A lo mejor habrá quien diga, no, pues yo estoy dejando de consumir por darle en la torre a mi pareja para que vea lo que se perdió. Bueno, también es válido. O sea, todo lo que te ayuda a dejar de consumir es válido, ¿sí? Habrá quien diga, no, pues yo porque quiero ahorrar y comprarme una moto. Bueno, está bien. Si ese deseo o esas ganas son grandes, o sea, no pasa nada. Lo importante es que sean lo suficientemente fuertes para que detengan el antojo y que te lleven a pensar en otra cosa, ¿sí? En ese momento lo mejor que podemos hacer es cortar el pensamiento, ¿sale? Eso es lo que rápido tenemos que hacer, porque si le da entrada, híjole, le va a ganar. Ahí en los centros de rehabilitación le llaman hacerse chaquetas mentales, ¿sí? No le llaman craving. Es importante que el paciente tenga información de su adicción. La teoría nos dice que entre más información tiene el paciente de su enfermedad, es más probable que se rehabilite, ¿sale? Bueno, acá yo un ejercicio que hago, chicas, es como los pacientes están internados, no hay tanto problema en ese sentido. Yo les pongo una canción y de preferencia un video que aparecen personas fumando marihuana y consumiendo drogas, etcétera, etcétera. Y lo que busco es que ellos identifiquen sus pensamientos consentidores, ¿sí? Porque ven la imagen de alguien fumando marihuana, inmediatamente piensan, ay, güey, sí, se me antojó, que no sé qué, mi mente me dijo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Primero hay que identificarlos para después cambiarlos y enseñarle estrategias de relajación. Puede ser tal cual que le pongas un audio o respiración de 2x2 o 4x4 o escaneo corporal, que cómo están tus pies, cómo están tus rodillas, tus piernas, tus glúteos, tu abdomen, tus hombros, tus manos, tu cara, tus ojos, etcétera. Digo, así brevemente se los explico. Entonces, hay varias estrategias que nos ayudan a que el paciente pueda reducir la ansiedad, ¿sale? Es importante que ustedes las vayan buscando, sobre todo si le quieren poner esta estrategia, ¿sí? Porque el paciente sí o sí va a experimentar antojo por volver a consumir. Eso es normal, eso es esperado, no tiene nada de malo. Lo importante es que sepa cómo hacerle frente a eso. Mira, ahí en esa sale gente consumiendo marihuana, etcétera. Entonces, tú lo puedes ir pausando, ir trabajando con él para que vaya buscando estrategias para parar el pensamiento y que su cuerpo regrese a la normalidad, ¿sale? Pero ya es cuestión de cómo tú lo quieras ir trabajando. Y, bueno, ya para cerrar el tema, cuando una persona deja de consumir, obviamente el objetivo es que deje de consumir drogas, pero no es el único, porque el paciente deja de consumir sustancias, pero sigue teniendo algo que llamamos conductas adictivas, como puede ser robar, mentir, chantajear, manipular, ser la víctima, etcétera, etcétera. Eso es normal, tanto normal en el sentido de que es esperado, no de que esté bien, ¿sale? O sea, es muy común que eso pase, pero el paciente no se da cuenta que a veces busca acaparar más de lo que puede comer, o sea, a veces son muy compulsivos con comer, con fumar, se masturban demasiado, etcétera, etcétera. Tienen conductas compensatorias, porque imagínate, si consumía 5 horas al día, son 5 horas que el día de hoy le sobran aparentemente, y toda esa energía que iba destinada a consumir, ahora le queda, ¿y qué hace? Pues a ver a quién, pues sí, a ver el ser infiel, etcétera, etcétera. O sea, empiezan a aparecer como todo, en doble A le llaman defectos de carácter o borrachera seca. Acá en la parte clínica le llamamos conductas adictivas. Es importante porque a veces el paciente empieza a hacerse la víctima de decir, no, pues es que yo siento que mi familia no me quiere y siento que me va a dejar aquí para siempre, que no sé qué. Y si nosotros entramos en ese juego, híjole, aguas, aguas, ¿eh? Entonces, pues en relación con el tema, chicas, pues aquí le vamos a dejar.